celebre y salude a que está al lado suyo. Salúdenle en esta mañana. Salude a la iglesia. Buenos días, amados. Saludamos desde esta plataforma a la iglesia del Señor. Poderoso poder levantarnos, poder entender que el que nos levantó es el gran yo soy en esta mañana. Por eso nuestro saludo va a la iglesia del Señor que está presente, aún aquella que está en casa. Los saludamos desde esta plataforma, amados. Una iglesia, diga, dinámica. Una iglesia dinámica. Una iglesia que no está estática. Una iglesia que no está allí solamente para esperar, sino una iglesia, diga, dinámica. Una iglesia que está en movimiento. Una iglesia que entiende que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros, dice la Escritura, resucitamos para vivir esa vida nueva, amados. Si Cristo resucitó, diga, nosotros también resucitamos para vivir una vida nueva. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, tenemos una vida nueva? Dígalo, tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva tiene una dinámica. Tenemos, diga, una vida nueva. Y esa vida nueva, te dije, tiene una dinámica como la tiene el reino de Dios. Sí, la vida nueva que tú y yo tenemos por medio de Cristo tiene una dinámica. Tiene una dinámica que también la tiene el reino de Dios. Un reino de seguridad. Porque ese es el reino de Dios. Un reino seguro. Un reino redentor que provoca santidad de su nombre. Ese es el reino de Dios. Pero ese reino de Dios, diga, tiene una dinámica. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia, en esta mañana. Permíteme orar. Permíteme presentar este momento. Permíteme poder que esta palabra, que es viva, es eficaz, llegue a tu espíritu en esta hora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la Escritura, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Señor, guíanos en esta hora. Señor, que tu palabra sea esa palabra viva, Señor. Esa palabra eficaz. Esa palabra que nos asista, Padre. Que puedan salir de nuestra boca una palabra conforme a tu corazón, a tu entendimiento, Dios. Que sea la expresión de tu boca manifestándose en esta mañana, en esta congregación de los santos. Palabras vivas, Padre, que sean eficaces para cambiar el rumbo y el destino, Dios, de la vida de tus hijos. Señor, oramos y creemos que esta palabra no volverá a ti vacía, oh Dios, porque cumplirá el propósito por la cual será enviada en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados. Amados, hoy iniciamos. Ciertamente decía la pastora Bielka la semana pasada, cerrábamos una serie, pero hoy iniciamos una nueva serie que le hemos titulado La dinámica del reino de Dios. De la parte 1 serán muchas partes para que usted pueda seguir siendo afirmado. Y no es que usted desconoce del reino de Dios, pero qué bueno cuando podemos seguir afirmando a los hijos de esta casa lo que es el reino de Dios, que ese reino de Dios tiene, diga, una dinámica. Tiene una dinámica. El reino de Dios tiene una dinámica poderosa, tiene fuerza. Diga, el reino de Dios tiene fuerza, tiene potencia.
Y esto me enlazaba, ¿verdad?, con lo que es mi carrera. Hablar de potencia, hablar de fuerza. Y cuando hablamos de potencia en electricidad, si no hay potencia, este abanico no puede funcionar. La potencia es lo que impulsa, ¿verdad?, la corriente eléctrica. Y te dije que el reino de Dios tiene una dinámica, pero esa dinámica es poderosa, tiene fuerza, tiene potencia. Y por tal razón, esta temática que estamos tratando y estamos empezando hoy, queremos que sea lo más profundo en tu ser, que tú puedas tener esa dinámica del reino, que tú puedas tener esa fuerza, esa potencia de Dios que te lleve a niveles poderosos, no solamente a nivel individual como un creyente en Dios, sino como iglesia, diga como cuerpo, que podamos entender que tenemos esa potencia de Dios, que tenemos la fuerza de Dios, porque ya no es mi fuerza, diga, es la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Por eso diga, somos esa iglesia, una iglesia dinámica que tiene el poder de Dios para hacer cambiar las cosas a nuestro alrededor. Y quiero tomar en esta mañana la expresión del pastor Tommy. Me gustó mucho esto. Él dice que la iglesia será tan madura, esa iglesia del Señor será tan madura como nosotros la podamos ser, porque la iglesia no es algo aparte de nosotros. Mucha gente cree que la iglesia es un edificio. No, la iglesia no es algo aparte de nosotros. La iglesia, diga, somos nosotros. Y yo agrego esto, una iglesia con fuerza, con la dinámica del reino de Dios. Por eso queremos ver lo que es la dinámica del reino de Dios. Habrá muchas cosas que estaremos diciendo desde esta plataforma. Hoy solamente quiero poner una base de lo que el Señor ha puesto en mi espíritu, amados. Por tanto, el tipo de iglesia que usted y yo queremos ver, diga ver, pero también ser. Porque mucha gente quiere ver, pero no quiere ser. Pero tenemos que ver, pero también queremos ser. Va a depender enteramente de que usted y yo estemos, diga, dispuestos a someternos, a abrazar y a permitir que la dinámica del reino de Dios, su fuerza, su potencia, sea la que gobierne nuestra vida. Y vamos a estar escuchando esto: fuerza, potencia, la dinámica, porque eso es el reino de Dios. Tiene poder, tiene fuerza. Y la palabra dinámica viene del griego dinamis. ¿Y qué significa? Fuerza, amados. Potencia. ¿Y cuántos tienen la fuerza del Señor en esta mañana? ¿Cuántos realmente tienen la fuerza del Señor? No tu fuerza. Porque si es con mi fuerza las cosas no salen. Pero cuando voy con la fuerza del Señor, tengo la garantía de que todo nos irá bien. Por eso dice Efesios 6:10, no está allí, que por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios. Mantente firme en el poder de la fuerza de Dios, no en tu fuerza, en la dinámica. Dinámica es fuerza, poder, potencia. Y cuando tú te mantienes en ese poder de Dios, en la dinámica del reino, vas a ver grandes cosas en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Y quiero tomar como verso de inicio en esta serie Colosenses 1:11, 14. Colosenses 1:11 al 14. Dice la escritura: fortalecidos con todo poder, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y esa es la dinámica del Señor.
que tú te fortalezcas en el poder de Él. Y sigue diciendo la Escritura: con la potencia de su gloria obtendréis fortaleza y paciencia. A veces perdemos la paciencia, somos impacientes, pero tenemos que preguntarnos si estoy siendo fortalecido con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Como te lo dije, esto tiene una potencia eléctrica que es generado por un transformador que usted no ve, pero está allá afuera. Si ese transformador se apaga, automáticamente quedamos sin la potencia. Y Dios es ese transformador de vidas en nuestra vida, y sin Él nada podemos hacer. Por eso dice la Escritura: y obtendréis fortaleza y paciencia. Por eso pregúntate, cuando no tienes paciencia, si estás conectado a la fuente que es Dios, porque Él da fortaleza y paciencia. Dice el verso 12: y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos. Que nos hizo aptos. Significa que tú y yo tenemos el nivel requerido de Dios. Tú tienes el conocimiento porque Dios te hizo apto. No es que te hará. Dice la Escritura: nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y el verso 13 dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Él nos ha librado y nos ha trasladado. Wow. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, diga, redención por su sangre y el perdón de pecados. Nos sacó con su poder de las tinieblas, pero también nos trasladó ahora al reino de su Hijo amado. Dios te sacó de las tinieblas, pero también te trasladó ahora a un reino, el reino de su Hijo amado. Iglesia, yo quiero que tú pongas en esta mañana tu mente a trabajar. Comienza a imaginarte esto, porque dice la Escritura que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. Nos trasladó, nos movió, te llevó a una nueva estancia. Y yo quiero que tú pongas tu mente a trabajar en esta mañana. Imagínese esto: ¿cómo sería que cada uno de nosotros nos vamos a acostar en la noche, pero cuando despertamos el día siguiente, despertamos totalmente en un nuevo lugar, totalmente diferente en la cual tú y yo nos acostamos? Despertamos a una nueva realidad, a una nueva realidad que ahora no es un sueño, es una nueva realidad en tu vida. Te acostaste en algo, una realidad humana, ahora despiertas en una nueva realidad divina. No es un sueño, y ves que es totalmente diferente a lo que dejaste. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana, porque dice la Escritura que Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento: ¿qué hacemos ahora que estamos en ese nuevo lugar? ¿Qué voy a hacer ahora que estoy en ese nuevo lugar? Una nueva realidad que no habíamos experimentado anteriormente. Comienza a imaginarte eso. Cómo Dios te trasladó, te sacó, te llevó a una nueva realidad donde tú no estabas anteriormente. Solo hay dos posibles respuestas, amados, que tú te podías hacer. Porque ahora estás en una nueva realidad. Y la primera pregunta es:
¿Qué sería de nosotros ahora que fuimos trasladados al reino de Jesucristo? Y te dije que hay dos respuestas, dos preguntas. La primera sería que nosotros nos ajustemos a esa nueva realidad. Ya estoy en una nueva realidad. ¿Qué me toca? Ajustarme a esa nueva realidad ahora. ¿Qué dijo Pablo cuando despertó una nueva realidad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo ahora, ¿qué? En mí. Y a veces nosotros hemos despertado, hemos sido trasladados a una nueva realidad y no queremos ajustarnos a esa nueva realidad que es en Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, despertó una nueva realidad. Ahora el que vive, el que me gobierna es Cristo. Pero lo segundo sería que queramos ajustar esa nueva realidad a nosotros, a nuestra medida. Quiero usar la realidad de Cristo. Fui trasladado al reino de Cristo, pero ahora yo quiero ajustar el reino de Dios a mi medida. A mi medida. Lo quiero ajustar. El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó a una nueva realidad, quisieron ajustarla a su medida. En un momento, estando ya en el desierto, y escuche bien, pero libres. Estaban en el desierto, pero eran libres. Dijeron en un momento a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos estaban en una nueva realidad ya, pero quisieron volver a ajustarla a su medida. Y a veces Dios te ha trasladado a su reino, te ha trasladado, te ha sacado de las tinieblas, y en vez de nosotros dejar que esa realidad de Dios ahora gobierne nuestra vida, queremos nosotros con la vida vieja seguir ahora en el reino de Dios. Por eso que no vemos las cosas realizadas en nuestra vida. Y este pueblo de Israel dijo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya teniendo ese Dios poderoso, ya teniendo la dinámica del reino en su vida, la nueva realidad, quisieron que esa nueva realidad se ajustara a ellos. El problema con lo segundo, iglesia, es que nuestro pasado, estilo de vida en la nueva realidad no funciona. No funciona. Lo pasado, tu vieja vida ya no funciona en la nueva realidad, en el reino de Dios donde fuiste trasladado. No funciona. No puede funcionar. Pablo dijo, ya no vivo yo. Porque él sabía que lo que él tenía de su vieja vida no podía funcionar en la nueva realidad. No funciona, te dije, porque nada de lo que habíamos aprendido, nada de lo que habíamos asimilado, ninguna de las facultades que operaban en la realidad anterior, ahora nos sirven para esta nueva realidad. Queremos traer cosas del pasado. Ahora estamos en Cristo, pero yo quiero seguir con la vieja manera de pensar, con la vieja manera de vivir. Diga, no se puede. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Diga, no sirve, no opera en la nueva realidad que es el reino de Dios en el cual acabamos de despertar. Porque Él dijo, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. No es que Dios te va a librar, diga, ya fuimos libertados por Él del poder de las tinieblas y nos ha trasladado. Me acosté y me levanté en una nueva realidad.
No la nueva realidad que dice el gobierno, que dice el sistema del COVID. No. Tenemos una nueva realidad en Cristo. La nueva realidad está en el Señor. Segunda de Corintios dice 5:16 al 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, lo que pasa que siempre leemos solamente el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no vamos más arriba, que dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, lo pasado ya quedó atrás. La vieja vida, la vieja naturaleza ya no me gobierna. Estoy ahora en el reino de Dios. Fui trasladado a un nuevo reino. Por eso dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino ahora lo que opera en nosotros es el Espíritu que me gobierna. Amados, usted y yo somos, diga, nuevas criaturas. Ahora estamos en Cristo, en una nueva realidad que es el reino de Dios. Estar en Cristo es estar en el reino de Dios, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino. ¿Cuántos fueron trasladados al reino de Dios? ¿Cuántos realmente han sido trasladados a ese reino de Dios? Por eso, en la dinámica del reino de Dios, que es lo que queremos traer en esta mañana como fundamento, como base para lo que el Señor va a estar hablando durante todo este tiempo. Cristo nos mueve de una mentalidad de membresía del mundo a una mentalidad de ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Te mueve de una membresía con una mentalidad de mundo a una mentalidad de ciudadanos del reino de Dios. Y nos traslada, no poco a poco, no, dice que ya fuimos trasladados completo a la realidad del reino de Dios. Ya eso está, diga, en nosotros. Ya el reino está en nosotros. No es poco a poco que Dios lo va a ir haciendo. Ya Él te trasladó. Hay gente que se muda y dice, hoy me llevo la ropa, mañana me llevo esto, y se van mudando poco a poco. Cuando se casan, para salir del hogar de sus padres, y dice, dejo esta ropita allí por si la mosca, dejo esto. Lo quieren hacer poco a poco porque su pensamiento está como decir, si allá me falla, puedo volver a la casa de mamá y de papá. Pero cuando Dios te traslada, es por completo. Te lleva a un nuevo sistema de gobierno, a una nueva realidad. Lo que tú dejaste allá atrás, diga, se quedó. Ya no me sirve para donde Dios me ha trasladado. Y todo lo que Dios va a hacer en mi vida, diga, es nuevo. Es nuevo. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, amado. Todo es hecho nuevo en el reino de Dios. Y yo estoy convencido de algo. Y más que nunca, que los gobernantes de la tierra, y digo los gobernantes de la tierra, los hombres que operan en este sistema antidios, no cesarán de gestar para que el hombre sin Dios siga viviendo en la esclavitud del sistema.
no cesarán. Usted verá todos los ataques que hay bombardeando la mente del hombre. Pero ese es el hombre que vive sin Dios, que no ha sido trasladado, que sigue en tinieblas, desconoce la verdad de Dios. Y los gobernantes de la tierra seguirán atacando, seguirán permeando su mente. Pero Gálatas 5:1 dice a los hijos de Dios en esta mañana: está firmes, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, iglesia. Está firmes, dice el Señor. Debemos estar firmes. El hombre que vive sin Dios no ha sido trasladado, pero tú y yo ya fuimos trasladados al reino del Señor. Y Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estés otra vez sujeto al sistema de este mundo. No estén sujetos a los pensamientos de los gobernantes perversos de la tierra. No estén sujetos a lo que el sistema quiera poner sobre tu vida, porque ya tú fuiste libertado con Cristo. Cristo nos hizo libres y no estamos sujetos otra vez, diga, al yugo de la esclavitud. Y reciba esto en el Espíritu, iglesia, porque tú eres libre en el Señor. Tú tienes libertad en el Señor. En el reino de Dios hay una dinámica, y esa dinámica te da la libertad para poder gozarte en el Señor, para poder reírte en el Señor. Escuchaba en estos días en una emisora de acá de Colón, cristiana, había un debate que si los cristianos teníamos que tener la opción de crear una cristoteca para los jóvenes, porque nuestros jóvenes estaban aburridos, nuestros jóvenes no tenían dónde ir, mira cómo el sistema, y que si podíamos tener en vez de una discoteca, pero una cristoteca. Una mentalidad todavía del sistema, para poder decir que nuestros jóvenes se sientan, wow, como aquellos. Tú fuiste trasladado, y dice, está firmes. Y era un debate entre cristianos, y uno decían, sí, debemos tenerlo, porque fíjate, en la discoteca ellos van a ir allí a escuchar alabanza, operar como opera el sistema. Y la palabra dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo, al pensamiento, al sistema anti Dios. Y el pensamiento que tienen los hombres que viven sin Dios. Por eso te dije, iglesia, recibe esto en el Espíritu. Hay una transición en ti, en tu vida. Tú tienes una vida nueva que se caracteriza por las abundantes riquezas del reino de Dios. Hay riquezas en el reino de Dios. Hay riquezas en el reino de Dios para cada uno de nosotros, como familia, como hombres de Dios, como mujeres, como adolescentes, como niños, como jóvenes adultos. Hay riquezas en el reino de Dios. Usted no tiene que buscar nada afuera. Todo está completo en el reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo está sacando, diga, a los suyos de las tinieblas. Lo está sacando de las tinieblas y lo está estableciendo en el reino de Cristo.
Porque fuimos trasladados, diga. Usted y yo ya fuimos trasladados por el poder de Dios. Y escuche esto. En el Nuevo Testamento se nos presentan tres formas, de las cuales todos nosotros, inicialmente, lo digo, nos relacionamos con la dinámica del reino de Dios. Hay tres formas. Usted podrá encontrar otras, pero pude ver tres formas. La primera de ellas es cuando tú y yo podemos ver el reino de Dios. Cuando lo podemos ver. Cuando yo puedo ver el reino de Dios. ¿Qué dice Juan 3:3? Le respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede apreciar, no puede degustar de la dinámica del reino de Dios. El que no nace de nuevo. Jesús le está hablando, le está diciendo esto a Nicodemo. Usted conoce la historia. Que lo más importante no es tener mucho conocimiento, sino poder ver el reino de Dios. Cuando tú y yo podemos ver el reino de Dios, vemos cómo Dios gobierna. No es solamente ver el reino de Dios, vemos cómo Dios gobierna, iglesia, cómo Dios administra, cómo Dios actúa y cómo se manifiesta para que nosotros operemos en ese mismo orden. Dicen que los niños aprenden viendo a los padres. Lo que usted hace, su hijo lo ve. Por eso ver el reino de Dios es ver cómo Dios opera, cómo Dios gobierna, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa. Y yo no puedo decir que fui trasladado al reino de Dios y mi actuar es totalmente diferente. Entonces, quiero ver el reino. No es solamente verlo para poder actuar como actúa Dios. Ese es ver el reino de Dios. Y en la primera relación con el reino de Dios, diga, verlo. Lucas 9:27 dice: pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. No gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, hasta que actúen como Dios actúa, hasta que puedan centralizarse como Dios opera. La segunda forma en que nos relacionamos con el reino es entrando. Diga, entrar, entrar, entrar. Y Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente repito, y este es Jesús con Nicodemo. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el agua es vida. El agua representa la vida. Si no tenemos esa vida del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Esa vida de Dios en nosotros. Entrar al reino de Dios es tener un cambio, diga, de mentalidad. Tener un cambio de pensamiento.
Ya no pienso como pensaba anteriormente. Ahora tengo una nueva mentalidad. Entro con un pensamiento diferente. Nacer a una vida nueva para que nuestro espíritu se despierte y empiece a crecer. Empezamos ahora a pensar como Cristo piensa. Puedo entrar ahora al reino, pero tengo ahora una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento. Diga conmigo, iglesia: ver y entrar. Ver y entrar. Pero hay otra tercera en la que nos relacionamos con el reino, y es que podemos heredar el reino. Usted puede heredar ese reino de Dios. No es lo mismo verlo y no es lo mismo entrar que heredar. Mateo 25:34. Dice la escritura: entonces el rey dirá a los de su derecha, el rey dirá a los que están a la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que el reino de Dios no es que vino ahora, siempre estuvo y ha estado desde la fundación del mundo, dice la escritura. No es que ahora el reino de Dios, no, diga siempre ha estado. Por eso dice la escritura: entonces el rey dirá a los de su derecha. Procura estar a la derecha. Procura estar a la derecha. Porque él dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios, amados, se nos ha conferido como herencia. Diga, como herencia. Lo tenemos como herencia. Primera de Pedro 1:4. Me gusta esta versión, la nueva versión internacional dice: y recibamos una herencia indestructible. Una herencia indestructible. Posiblemente la herencia que nos den nuestros padres se acabe, se destruya. Si es una casa, al pasar los años se puede destruir. Si es un carro, si es un dinero, se puede agotar, se puede acabar la herencia de los hombres. Pero la herencia del Padre hacia los hijos, aquellos que somos hijos, dice Primera de Pedro: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, que no está contaminada, no está viciada. Esa es la herencia que el Padre tiene preparado para nosotros. Dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros los hijos. Esa herencia está reservada. Ahí no hay pelea. Ahí no hay quién es el favorito de papá, quién era el favorito de mamá, quién quedó en el testamento. No. Todos somos herederos y somos hijos. No es como la herencia del hombre. Se muere el padre, se muere la madre y los hijos ya están peleando. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con el carro? ¿Quién se queda con los bienes? Una herencia que tarde o temprano se va a ir, se va a perder. Pero la herencia de Dios, la herencia del Padre, es una herencia, diga, indestructible. Una herencia incontaminada. No se contamina.
inmarchitable. Porque posiblemente lo que te dejaron, sabrá Dios si fue algo bien ganado, algo bien obtenido. De repente tengo un bien que heredé y no sé cómo ese bien llegó a las manos de aquel que me lo heredó. Y creo que es algo wow. Y cuando lo tengo, me sale que el terreno es de fulano y nunca fue. Tantas cosas que pueden suceder si no se hacen en el orden de Dios. Pero la herencia del Padre, diga, es inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los herederos en el reino de Dios? La respuesta está en Romanos 8, 16 al 17. Romanos 8 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo decir si tú eres hijo de Dios. Ni la pastora, ni el pastor Daniel, ni los supervisores, ni tu hermano más cercano puede decir si tú eres hijo de Dios. La Escritura dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Tú tienes que saber si estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que saber si la vida que tú estás viviendo no es una doble vida. Aparento algo aquí, pero allá soy otra cosa. El mismo Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Yo ayer tuve un encuentro con una persona. Nunca me presenté. Estuvimos hablando. Y al final la señora me dice, usted habla diferente. Eran de Panamá, vinieron a tener un encuentro conmigo. O sea, usted habla diferente. Yo tenía una percepción totalmente de la gente de Colón. Vine y estaba un poco temerosa porque nos íbamos a encontrar para ver algo del vehículo nuestro. No nos conocíamos, solamente por el chat y con tantas cosas que han estado pasando. Pero me decía, usted habla diferente, usted tiene algo diferente. Y ahí estaba mi hijo. Al final yo le dije quién soy en el Señor y todo. Y al final el esposo me dijo, posiblemente, no sé si cerremos el trato, pero le voy a decir, si no cerramos el trato, he ganado un amigo. He ganado un amigo. Y el Espíritu mismo, iglesia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es porque tenga un cartelón, soy hijo de Dios, no. ¿Cómo estás viviendo? Fuiste trasladado de las tinieblas al reino de su Cristo. Da testimonio y dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos juntamente con Él, pero confundimos este padecer porque pensamos que son sacrificios que tengo que hacer. Y Él lo hizo.
Ya Él lo hizo. Cristo ya lo hizo para que juntamente con Él seamos, diga, glorificados. Y de este versículo, amados, podemos concluir que todos los hijos de Dios somos sus herederos. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que a pesar de que todos los hijos de Dios somos sus herederos, muchos por falta de conocimiento no están heredando. Por el contrario, muchos hijos se encuentran esclavizados, se encuentran todavía sumergidos, deprimidos, angustiados. Pero la palabra del Señor nos dice: ninguna, diga, ninguna arma forjada contra ti, iglesia del Señor, prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Ninguna arma, porque tú eres un hijo de Dios. Tu espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios. Por eso ningún arma forjada se puede levantar contra un hijo de Dios. Podrán decir lo que quieran, pero tú caminas con tu frente en alto, porque tú sabes quién eres en el Señor, porque eres hijo. Y dice: prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es nuestra herencia. No la herencia que dejan los hombres, no la herencia que puedan dejar nuestros padres. Es la herencia del mayor Padre, diga, Dios. Pero mire, a veces no degustamos, no disfrutamos, ni heredamos de las riquezas del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque existen algunos aspectos, amados, que no nos permiten heredar, como lo que ya tú y yo somos, hijos de Dios. A veces nos degustamos. Usted no puede degustar de lo que el Padre ya preparó, el banquete, de lo que ya preparó. Hay un banquete, la mesa está servida, dice el Padre, para degustar de su riqueza, de la riqueza del reino de Dios. Pero a veces no podemos degustar de eso, no podemos heredar, porque hay muchos aspectos en nuestra vida que nos impiden. Y uno de ellos es el desconocimiento del evangelio del reino. Desconozco totalmente el evangelio del reino de Dios, y desconocer el evangelio del reino de Dios no nos permite heredar como lo que somos. Diga, hijos. Porque entre tanto, dice la Escritura, el heredero es niño. Usted ya conoce esto. Entre tanto, el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque el Señor diga de todo. Mientras seguimos como niños fluctuantes, no podemos heredar. Desconocemos totalmente el evangelio del reino de Dios. Lo desconozco y quedo como un niño que no puede heredar. Pero la Escritura cita en Gálatas 4:4 al 7. Gálatas 4:4 al 7, Samuel, esa. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga, viene un tiempo poderoso de cumplimiento en tu vida, dice el Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, ¿cuántos son hijos? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ahora: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, dice el Señor. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo del sistema, iglesia. Ya no eres esclavo de este mundo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del temor. Ya no hay temor que te haga retroceder, porque eres hijo, y si hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. A pesar de que ya somos herederos de Dios, hay muchos hijos, te dije, que no están heredando, y esto es por desconocer el reino de Dios. Desconozco dónde fui trasladado. Desconozco dónde Dios me llevó. Desconozco su evangelio de la gracia, el cual fue dado ya por Dios. Desconocemos, iglesia. Por eso no puedo degustar de las riquezas del reino de Dios. Pero oro como dice el apóstol Pablo, que el Señor alumbre, que el Padre alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza, aquel que nos ha llamado. Pablo oraba, y en nuestra oración para la iglesia del Señor también, que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Esa riqueza de la gloria de la herencia de quien, diga, en los santos. ¿Y cuántos son santos? ¿Cuántos son santos en el Señor? Allí está la herencia que somos tú y yo, dice la Escritura. Lo otro que no me hace degustar del reino de Dios es la mezcla que se hace entre la ley y el evangelio. Mezclamos. Usted no puede mezclar el agua con el aceite. Trate de hacerlo, usted va a ver que no va a funcionar. Ni va a poder tomarse el agua, ni va a poder usar el aceite. Y hay muchas congregaciones que hoy día están mezclando lo que es la ley de Moisés y el evangelio. Y esas mezclas no te hacen heredar lo que Dios tiene preparado para nosotros como hijos. ¿Qué dice Romanos 4:13 al 14? Porque ciertamente la ley fue dada a Moisés, pero el evangelio de la gracia fue dado por Dios a Pablo. Y dice Romanos 4:13 al 14, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham, a su descendencia, no por la ley. No por la ley. Lo que tú tienes, la herencia del reino de Dios, no vino por la ley, sino por la justicia de la fe. Acabamos de cerrar una serie hablando de fe. Y yo, para poder heredar el reino, yo tengo que tener fe, creer que hay un reino inconmovible. Hay un reino de Dios que en Él tengo todo. No tengo que buscar nada afuera. Por eso dice que la ley, que no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si es por la ley, no vale, no tiene validación sobre nosotros, y no hay nada que tú puedas heredar. Vana resulta la fe. Vana, iglesia. ¿Qué implica esto? Que la ley no nos justifica. La ley no me puede justificar, y mucho menos me puede introducir al reino de Dios.
La ley no te puede justificar y no te puede introducir al reino de Dios. ¿Qué cita Gálatas? Que la ley fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. La ley fue introducida por medio de las transgresiones de los hombres. Es lo mismo que sucede hoy día con la ley humana, la ley judicial. Cuando se crea una ley es porque hubo una transgresión. En estos días que escuchamos de la jovencita, la niña, la bebé de 8 años que dio a luz. ¡Wow! Nos horrorizamos cuando escuchamos esto. Pero hay un debate. ¿Por qué no se hizo un aborto a la niña? Pero dice que la ley en Panamá impide que a las tantas semanas se pueda hacer un aborto. Y hay un debate ahora. Hubo una transgresión contra esa niña y ahora me imagino que saldrá el hombre, saldrán los diputados a crear una ley para estos efectos ahora. Asimismo fue la ley de Moisés. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniera y fue dada por medio de ángeles en manos del mediador. Y ese mediador, ¿quién es? Diga, es Cristo. Por él tenemos entrada. Por él fuimos trasladados ahora de las tinieblas al reino suyo. No por una ley. No por una ley que gobierna al hombre. No por una ley que gobierna los pensamientos humanos, sino por la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la ley que nos gobierna a nosotros. Diga, Cristo nos gobierna. Iglesia, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está pues firme, dice la Escritura, en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pues nosotros por el Espíritu, diga, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia que gobierna el reino de Dios. La justicia de Él gobierna su reino. No la ley del hombre, no la ley de Moisés. Por eso hay mucha mezcla y no podemos gobernar ni reinar en vida, porque estamos mezclando. Diga, solamente hay una ley que me gobierna, que es la ley de Cristo. Esa ley nos gobierna, nos hace reinar en vida. Esa ley te pone en la posición correcta. Amados, es importante primeramente entender que para heredar en el reino de Dios tenemos que conocer. Diga, conocer, escudriñar y sobre todo poner en práctica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Poner en práctica. De nada me vale todo el conocimiento como lo tenía Nicodemo si no lo ponía en práctica. Poner en práctica todo ese nuevo pacto que fue establecido sobre mejores promesas. Hoy tenemos un mejor ministerio, iglesia. Hoy tenemos un mejor pacto. Hoy tenemos un mejor mediador establecido sobre una mejor promesa, que es Cristo. Aquel que nos trasladó, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, somos libres de las ataduras. Soy libre de las ataduras. Soy libre de la esclavitud. Somos libres del legalismo. Somos libres de las ataduras de los hombres, porque fuimos escogidos para reinar aquí en la tierra.
no allá en el cielo, cuando allá se pase lista. No, ya Dios pasó la lista aquí. Ya Dios pasó la lista aquí. Yo tengo que procurar estar a la derecha del Padre para poder heredar. Jeremías 23:5 dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Eso dice Jeremías. Vienen días, dice Jehová. Hoy Dios levanta una iglesia. Hoy Dios levanta una iglesia para reinar, para gobernar en la tierra. Y tú y yo fuimos llamados en esta temporada para traer la realidad del gobierno de Dios en las naciones, aquí en la tierra. Pero es la iglesia la que tiene que mostrar el gobierno de Dios. Tú y yo tenemos que mostrar el gobierno de Dios. Tenemos, diga, una asignación. Diga, yo tengo una asignación. Tenemos una asignación. Los músicos pueden subir. Tenemos una asignación. Tenemos una asignación como iglesia. Yo tengo una asignación que es mostrar el gobierno de Dios. Tengo una asignación, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, en el barrio donde residimos. Diga, tengo una asignación. Hoy Dios levanta una iglesia para reinar y gobernar aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Habrá alguien esta mañana que pueda decir: yo tengo una asignación. Tenemos una asignación como iglesia. Nuestra asignación no se puede quedar en un elemento de aspecto teórico. No. Esa asignación no puede ser teoría. Ya yo sé lo que tengo que hacer, ¿ok? Ya sabes entonces qué toca. Ya tengo la teoría. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué me toca? Diga, ponerla en práctica. Tiene que hacerse una realidad en nuestra vida, amados. El incremento de Cristo en los santos hace inevitable que no haya una expresión tangible del gobierno de Dios en la tierra. Y lo repito, el incremento de Cristo en tu vida, ese incremento de Cristo en tu vida, en los santos, hace inevitable que no haya una expresión tangible del gobierno de Dios en la tierra. Y eso le toca a la iglesia, expresar el gobierno de Dios en todas las áreas. A veces nos quejamos. Y yo le decía a mi esposa en estos días: wow, nosotros como hijos de Dios a veces no queremos participar en grupos de padres de familia, de los vecindarios, porque decimos: no, eso no es para los hijos de Dios. Y esa gente sigue gobernando con un pensamiento humano. Y nos quejamos. Miren la decisión que toman. ¿Por qué dijeron esto? Pero yo hago la pregunta: como hijo de Dios, ¿estuviste allí para expresar el gobierno de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Hemos penetrado esos sistemas. Hemos adentrado a ese sistema para poder cambiar.
Y le puse este ejemplo. Si yo tengo esta botella con agua sucia y comienzo a vertir agua limpia, agua limpia, agua limpia sobre ella, ¿qué va a suceder? Toda el agua sucia que estaba aquí tendrá que salir. ¿Por qué? Porque el agua limpia que fue vertida sobre ella sacará todo lo sucio. Y si nosotros como hijos de Dios, que ahora reinamos, porque es reinar aquí, que tenemos el incremento de Cristo en nosotros, es algo que se hace inevitable que no haya una expresión, dice, tangible de ese gobierno de Dios aquí en la tierra. Que cuando la gente nos ve allí, podamos expresar lo que tenemos. Y poder expresar, la gente tenga un pensamiento diferente. Pero nos relajamos, nos alejamos, porque la iglesia se ha encerrado en 4 paredes. Y queremos expresar el gobierno de Dios aquí. No, ese gobierno se expresa allá afuera, en tu trabajo, en tu vecindario, donde tú estás, donde Dios te ha colocado. Y la única forma de ver que ese gobierno de Dios sea la expresión total en esta tierra que fue creada por Él, es que los hijos, la iglesia, comience a expresar eso. Lo voy a repetir, porque es clave, es inevitable. Si Cristo se ha formado en nosotros y hay un incremento de la vida de resucitado en nosotros, entonces es inevitable que a la misma vez no haya una expresión tangible del reino de Dios en nuestra vida. Por eso es la dinámica del reino. Que como iglesia yo pueda entender quién soy en Él. Y donde vayamos, entendamos quiénes somos. Apocalipsis 1:6 que nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo. En otras palabras, cuando Cristo es formado en nosotros, la gente se va a dar de cuenta. Cuando Cristo es formado en ti, la gente se va a dar de cuenta, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, porque el gobierno de Dios tiene una expresión tangible. Una expresión tangible, porque es para aquí y es para ahora, iglesia. Es aquí y es ahora. No es para el cielo. No. Dios gobierna allá arriba. Él no quiere que tú vayas a gobernar allá arriba y a expresar nada. Él quiere que tú expreses el gobierno, diga aquí. Pero solamente va a ser posible cuando haya ese incremento de Cristo en nosotros manifestado. Dios ha abierto una nueva temporada para su iglesia. Yo lo estoy creyendo. Dios ha abierto una nueva temporada. A pesar de todos los rumores que se puedan dar, yo estoy creyendo que Dios ha abierto una nueva temporada para tu vida. Hay una nueva iluminación del Padre para tu familia, para tus hijos. Hay un nuevo aprender, hay un nuevo funcionar en su reino para poder comprender todas las verdades espirituales. Para que tú puedas tener el conocimiento de entender toda palabra del Señor en tu vida. Y tener el conocimiento para poder manifestar ese reino de Dios. Dios hoy opera en nosotros.
como aquel mediador por medio de su Hijo Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su reino, amados. Tenemos la palabra, tenemos la vida, tenemos al Padre, tenemos su reino. Un reino que, dice la Escritura, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Termino con esto. En el reino de Dios no se gobierna por imposición, no. Posiblemente el gobierno del hombre se hace, pero en el gobierno de Dios no. No se gobierna por manipulación. No manipulamos a nadie. Hermana, Dios me dijo que me entregara todo. No, no se manipula. En el reino de Dios se gobierna sirviéndole al rey y a sus reyes. Tú sirves al rey y sirves a los reyes. Es el único reino en el cual sus servidores gobiernan. Y no que gobiernan en el cielo, diga, gobiernan en vida, gobiernan aquí y ahora. Gobernamos aquí. Y ese gobierno se hace visible. Ustedes escucharon todo lo que nos pasó la semana cuando nos íbamos para Honduras. Todas las cosas que sucedieron. Y yo decía, entre tantas cosas que pasaron en ese viaje a Honduras, a mí me pasó algo peculiar. Cuando fui a comprar el boleto, hice la compra en el sistema y pensé que el viaje de retorno haya puesto la fecha, porque febrero y marzo tienen los mismos días. Martes 2, 21, todo. Y el sistema me llevó a marzo. Y eran como las 11 de la noche, se lo digo. Y no me fijé cuando puse la fecha. En vez de poner retorno 21 de febrero, puse 21 de marzo. Y el boleto lo pagué. 16 de enero fue cuando compré el boleto. El 2 de febrero, 3 de febrero, Copa me envía un correo y me dice: señor, hemos cambiado su itinerario de vuelo de retorno. Queremos saber si usted acepta regresar el domingo o le devolvemos su pasaje. Y yo dije, bueno, a todo eso no me he fijado que es marzo. Y dije, mejor regresar el domingo, pero vamos al Congreso, al CAN. Cuando yo doy a aceptar, me envían el ticket en el otro correo y dice, ok, usted aceptó. Su viaje de salida es el 17 de febrero y su retorno es el 20 de marzo. Yo dije, ¿qué? No puede ser. Déjame llamar a Copa. ¿Cómo me van a cambiar al 20 de marzo? Me van a botar de mi casa. Cuando comencé a ver, el error había sido mío. Cuando me fijé en el primer boleto, siempre fue 21 de marzo, amados. Y dije, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Llamé y me dijeron, usted tiene que pagar una penalidad. El boleto nos costó 385 y la penalidad nos costó 355. Y dije, fui a Panamá, a
a un counter y me dijeron, bueno, hoy está 410 su penalidad por el cambio para regresar el 21 con las hermanas. Y me quedé y dije, wow, todavía no teníamos nada de la vacuna, sea algo mío antes de salir. Y dije, ya pagué 385, pero hay algo mayor del Señor. Hagamos la gestión y compramos el boleto, porque el error había sido nuestro. Y ellos decían, no, usted se equivocó. Prácticamente nos salió como $700 ese vuelo, el viaje. Pero ¿dónde quiero llevarte? Aún en eso fue manifestado el gobierno de Dios en lo que vino después, en lo que sucedió en Honduras, en las cosas que el Padre tenía preparado. Yo le decía a un hermano, depende cómo yo quiera ver el vaso de agua. Si lo quiero ver lleno, medio vacío. Porque todas las cosas que no habían sucedido, ya usted la conoce, y que me habían sucedido a mí, era para que yo dijera, a ese viaje no voy. Pero cuando el gobierno de Dios se va a manifestar en tu vida, y tú sabes que en el gobierno de Dios se sirve, tú eres un servidor. Para gobernar tienes que servir. Y nosotros no íbamos a pasear a Honduras. No era un viaje de paseo, era un viaje de entrenamiento para servir al Rey de Reyes. Y cuántas cosas hemos perdido o hemos gastado, que hemos dicho, ¿por qué compré esto? Y no me sirve. Y dije, Señor, lo que se invierte en ti no se pierde, porque tú multiplicas sobre eso en nuestra vida. Y hubo multiplicación de vida, de conocimiento, de entendimiento, de verdad. Gente que no conocía, que pude entablar, pastores que no conocíamos, hermanos que no conocíamos, que ahora se han incrementado en mi vida. No tiene precio, amado. No tiene precio. Aunque fue un error mío no fijarme al final, y sobre eso tenía una oportunidad para rechazarlo y no lo hice. Pero cuando entendemos que hay gobierno de Dios, cuando entendemos que es lo que nos gobierna, por eso primera de Pedro 2:9 dice, nosotros somos linaje. Tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, diga, las virtudes, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó a la luz admirable. Tú eres linaje, dice el Señor. ¿Qué nos hizo Dios? Diga, un reino de reyes y sacerdotes para su servicio. Para el servicio, no para que nos sirvan. Porque a veces pensamos que vamos a gobernar para que nos sirvan. Diga, no, para su servicio. Diga, el reino se ve, el reino se entra, el reino se hereda, pero el reino se recibe para gobernar en vida y para servir al Señor y a sus reyes. Ese es el reino de Dios, iglesia. Un reino inconmovible, un reino para que Cristo sea manifestado en ese escenario y sea lleno del aroma de los reyes y sea el Señor que gobierne tu vida. Por eso tenemos que decir como Pablo, aunque no hemos llegado todavía a la meta, Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo, dice Pablo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un reino de poder, hay un reino que se extiende, hay un reino de gracia, hay un reino de autoridad, hay un reino de gobierno en Cristo que ahora está delante de nosotros. Y Pablo dice: hey, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo. Amados, proseguimos a ese llamado de Dios, desgobernar en la tierra, gobernar cada día, caminando en fe, creyendo que lo que Dios empezó en tu vida, Él la va a terminar. Él lo hará, dice. Él lo hará. Que eso no sea solamente una teoría en tu vida, que no sea una serie más de poder tomar apuntes, sino de poder manifestar lo que es el gobierno de Dios. Manifestar el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte de pie en esta mañana. Ya tarde ya. Y levanta tus manos ahí donde estás. Y que nosotros podamos tener el entendimiento claro. ¿Quiénes somos en Él? Que cada día, cada minuto, cada momento, iglesia, cada año que venga en nosotros, ir creciendo en entendimiento, en comprensión, en sabiduría, ir creciendo en la ciencia, en inteligencia espiritual, para poder gobernar en vida aquí en la tierra. Que adentremos en lugares poderosos donde el hombre que vive sin Dios hoy está gobernando, pero hay un gobierno del Padre que se manifiesta por medio de los hijos. Que ese gobierno del Padre se manifieste por la iglesia que fue llamada para manifestar su gobierno. Que así como fuimos trasladados de las tinieblas, tú también puedas ser ese canal de que otros puedan ser trasladados. Padre, oramos y creemos por medio de la palabra que hay una iglesia, Señor, una iglesia posicionada en una verdad mayor, que está firme en la verdad, en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Iglesia, tú estás libre en el Señor para manifestar las verdades de aquel que te rescató. Señor, que sea un tiempo poderoso donde tu palabra se haga evidente en nosotros. Que podamos penetrar todo círculo humano, o ya sea familiar, o ya sea del trabajo, del barrio donde vivimos. Que seamos influencia, que seamos de influencia para otros. Pero cuando nos vean el incremento de Cristo que hoy es revelado por la iglesia. Señor, que toda dolencia, que toda enfermedad que puedan traer tus hijos en esta hora no sea el impedimento para gobernar aquí en la tierra. Oh, que todo lo que hoy podamos levantar sea levantado con gozo, con la expresión de los hijos de esta casa. Señor, que esta palabra, oh, sabemos que no vuelve a ti vacía, que cumpla el propósito, Señor. Señor, si hay alguien que ha llegado por primera vez, oh, que el olor fragante de tu verdad lo impregne. Que el olor fragante de esta palabra los haga nacer a la vida de Cristo. Padre, que el olor fragante de esta verdad lo traslade de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y que haya transformación de vida en ellos. Padre, que la palabra fluya en él. Que el Espíritu que está en él ahora
de testimonio su espíritu de que son hijos de Dios. Que son hijos de Dios. Padre, que toda escama sean quitadas de sus ojos, que puedan despertar a esa gracia que eres tú, Señor. Padre, que familias caminen contigo, que hijos puedan levantarse y decir: aquí estoy yo, he vuelto a mi casa, a la casa del Padre, a la casa de aquel que me tomó en sus manos. Hay gobierno de Dios que se manifiesta. Hay un gobierno de Dios que se manifiesta en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús, iglesia, abre tu boca y di: gobierno de Dios, manifiéstate en mi familia, en lo que hago, en lo que soy, en lo que manifestamos, en el círculo donde tú me llevarás. Verán la manifestación de los hijos de Dios por medio del gobierno de Cristo. Un gobierno evidente, permanente, un gobierno transformador. Porque en medio de este tiempo, la iglesia del Señor, aquella que levanta sus manos al cielo, aquella que pueda alabar al Dios que vive, aquella que dice: hay una expresión, hay un canto nuevo, hay un canto nuevo en mi vida. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Oh, iglesia, levanta tus manos y alaba a tu Dios en esta hora. Oh, levanta tus manos, porque eres tú en nosotros. Oh, sí, Señor. Aquel que está sentado aquel que está en el trono. Oh, ese Cordero, aquel que vive y reina, a Él sea la gloria. Oh, a Cristo sea la honra. Por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Oh, poderoso Dios. Oh, clamamos, Señor. Poderoso Dios. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Oh, mi alma, Señor. Oh, clamamos por ti en esta hora. Al que está sentado. Tú estás sentado en ese trono. Tú gobiernas con poder. En el trono. Gobiernas con justicia delante de los hombres. Y al Cordero. Oh, y ese Cordero. Sea el honor. Sea el honor, sea la gloria, oh, sea esa honra, sea la honra, oh, en el nombre poderoso de Jesús, sea el dominio, oh, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso
clamamos, Señor. Clamamos en esta hora. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Oh, iglesia, alábalo. O levanta tus manos. Poderoso Y dile, Dios. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres poderoso. Y tu gobierno es de poder. Mi alma clama por ti. Su gobierno es de poder, iglesia. Su gobierno es de poder y de autoridad. Él te trasladó, dice la Escritura, oh, de las tinieblas a su reino de su Hijo Jesucristo. Te trasladó para que manifiestes su gobierno, porque su gobierno, diga, es poderoso. Su gobierno tiene poder. Su gobierno tiene autoridad. Donde quiera que tú estés, dice el Señor, tú tendrás la autoridad dada por el Padre para manifestar su gobierno aquí en la tierra. Oh, poderoso Dios, oh, mi alma sigue clamando por ti. Gracias. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Clama por ti. Gracias, Dios, porque nuestra alma sigue clamando por ti, porque tú eres aquel que vive y reinarás en nuestra vida por los siglos de los siglos. La iglesia que clama y que vive en Cristo puede decir amén, amén, amén. Bien, amados, antes de cerrar queremos tener un tiempo poderoso de oración. Ya sabemos que mañana nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes vuelven a las escuelas, a los colegios, después de 2 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado, verdad? Donde nuestros niños han estado en casa siendo enseñados, no de la forma que quisiéramos, pero es lo que tocaba. Pero ya mañana vuelven presencialmente. Y aquí tenemos hijos de esta casa por la cual queremos orar. Queremos invitar a todos los niños, Pastor Daniel. Vamos a invitar a los maestros, a las hermanas que son maestras, profesoras, también quien vengan aquí adelante. Voy a pedirle al Pastor Daniel, que va a estar orando en este momento por aquellos niños. Vengan todos, adolescentes, jóvenes, que mañana empiezan una jornada poderosa. Oramos que sean guardados, ¿verdad?, de toda enfermedad, de todo virus, creyendo que hay un gobierno de Dios que se hace evidente en ellos. Todos los niños, adolescentes, incluso aquellos que están estudiando, los jóvenes, vamos a orar, ¿sí? Pásense aquí adelante porque queremos orar por ustedes para este año lectivo 2022. Voy a invitar también a los maestros que nos ayuden a orar con ellos, a todos los maestros, los docentes, que nos puedan ayudar a orar por aquellos niños, ¿sí? Este ramillete de hermosos niños, vamos a estar orando y vamos a darle gracias a Dios por ellos. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, dándote las gracias, mi Dios, por estos niños, por estos jóvenes y adolescentes, mi Dios, de esta congregación. Oh Padre, que van a iniciar este año lectivo 2022. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
Oh Padre, que la mente de Cristo sea sobre cada uno de ellos. Declaramos, Padre, un mayor nivel de entendimiento, de conocimiento. Oh Padre, que sabiduría sea sobre ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan mostrar también, oh Padre, en medio de su colegio, el reino impartido, Padre, que están recibiendo en el nombre de Jesús. Oh Padre, que ellos puedan manifestar también, Señor, una vida ejemplar. Ellos puedan ser un modelo en medio de sus escuelas y colegios, Padre. Que ellos puedan entender, mi Dios, que representan a un reino, representan una vida, Padre, que es la vida de Cristo en ellos. Aún en medio de su edad, Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que ellos puedan ser esos portadores de tu gloria. Oh Padre, que los maestros, mi Dios, oh Padre, puedan ver en ellos algo diferente, porque portan la vida de Cristo. Oro en el nombre de Jesús por ellos. Oro también por aquellos docentes, mi Dios, oh Padre, que puedan también, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, poder ser esta influencia en medio de los colegios, en medio de sus escuelas. Que nuestros maestros, Padre, puedan, oh Padre, proyectar también la vida de Dios. Aún, Padre, en medio de sus escuelas, ellos puedan impartir también, mi Dios, vida de Dios también en medio de ellos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, oh Padre, una conducta ejemplar. Declaro en medio de ellos, Señor, que puedan ser modelos también a sus compañeros, mi Dios. Y que puedan, Padre, elevar el nombre del Padre, elevar el nombre de Dios, Señor, con sus conductas, con sus notas, con sus acciones, con sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, renueva, Señor, esa memoria, renueva esas mentes, mi Dios. Oh Padre, que ellos puedan disfrutar en medio de sus escuelas todo lo que hagan, porque lo hacen para ti también, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé con ellos, Padre. Protégelos en medio, Padre, de todo virus que pueda estar en el ambiente. Guárdalos, Padre. Cúbrelos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Y que ellos puedan, Señor, oh Padre, vivir para Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Fuerte aplauso. He aquí las futuras generaciones, he aquí los niños del mañana y los niños de la vida de Dios. Amén. Poderoso Dios. Bien, iglesia, regalemos unos minutos. Vamos a consagrar, será este tiempo, pero primero tenemos unos anuncios. Recuerde, todos los martes estamos aquí como iglesia del Señor orando, ¿verdad? Creyendo en esa oración eficaz del justo que puede mucho. 6:30, la iglesia se reúne para orar. Igualmente lo estamos mostrando por Google Meet para aquellos hermanos que no pueden estar presentes, pero si usted puede estar presente con sus hermanos orando, creyendo, ¿verdad?, que hay una verdad de Dios por medio de la oración, porque allí también se manifiesta lo que es el gobierno de Dios y el reinado de Dios en su vida. Todos los martes estamos aquí, 6:30, orando y creyendo al Señor. Los jueves estamos en las casas. Qué bueno, porque ya hemos visto hogares que se han abierto para poder llevar la palabra del Señor. Así como nuestros niños por 2 años no pudieron asistir a sus colegios, a sus escuelas, si estaban en casa por medio de un sistema, ¿verdad?, que era que regía. Ahora van a poder volver. Igualmente, la iglesia del Señor está volviendo a estar en las casas con una palabra poderosa, una palabra de fe. Todos los jueves estamos en las casas, 7:30, ya sea de forma virtual o de forma presencial en algunos hogares, pero poderoso es Dios, que nos ha dado la sabiduría, ¿verdad?, para poder ir y penetrar esos lugares. Y los domingos estamos aquí como iglesia del Señor, creyendo a una palabra, creyendo a una verdad, creyendo de aquel que nos levantó, que nos sacó de las tinieblas y nos estableció
en el reino de su Hijo Jesucristo para recibir una palabra. Pero no solamente recibir la palabra, sino diga para ponerla en práctica, llevarla a la evidencia real, evidente de lo que es Cristo en nuestra vida. 10 de la mañana, invite a alguien, no venga solo, traiga a alguien que necesite escuchar una palabra y que su vida sea transformada totalmente por el Padre en ellos. Así que martes tenemos nuestra oración, jueves estamos en las casas, domingo estamos aquí. Ahora tenemos un anuncio especial. Todos los líderes, cuando digo líderes, cabeza, equipo, todo, saben que nos estamos preparando para lo que es nuestra avanzada en lo que es la campaña evangelística en las calles. Y queremos reunirnos ahora, al final, con todo el liderazgo que ha entendido este llamado de Dios y que podamos dejar claro lo que queremos hacer para este sábado, que es nuestro primer avance, ¿verdad?, en esta campaña evangelística, donde es llevar la vida del reino de Dios a aquellos que desconocen esta verdad. Entonces, al final, usted se queda aquí adelante con nosotros, donde estaremos compartiendo. Creo que no hay ningún anuncio especial para este tiempo. Póngase de pie, iglesia. Vamos a cerrar este tiempo con nuestras ofrendas. Y quiero irme a la escritura. En Éxodo 35, 22. No sé si me puedes apoyar allí, Samuel. Éxodo 35, 22. Me gusta lo que dice. No tanto, no se ponga a ver lo que dice brazalete, ollas. No es eso que quiero resaltar. Dice Éxodo 35, vinieron así, hombres como mujeres. ¿Dónde están los hombres de esta casa? ¿Dónde están las mujeres de esta casa? No, ¿dónde están los hombres de esta casa? ¿Y las mujeres de esta casa? Así es. Entonces dice la escritura, como aquí hay hombres y mujeres, yo no le estoy hablando a extraterrestres, no, le estoy hablando a hombres y mujeres. Y dice, vinieron así, hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón. Diga que no es por obligación, no es por necesidad que usted viene. Todos vinieron voluntarios, dice la escritura, de corazón, voluntarios, y trajeron ya sea cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de ollas de oro, y todos presentaban ofrenda. Si usted no tiene zarcillo, no se preocupe. Usted tiene algo mayor. Usted tiene todo lo que Dios se le ha dado en su corazón. Usted tiene la palabra. Y por medio de la palabra usted entiende que usted es un hombre y mujer de Dios. Y voluntariamente en su corazón usted trae ofrenda al Señor. Porque dice, y todos, diga hombres y mujeres, niños y adolescentes, todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Toma tu ofrenda en esta mañana. Toma tu ofrenda ahí donde estás. Tú que eres un hombre, una mujer de fe, que has creído a una palabra, que has creído a una verdad, que eres entendido de que tú fuiste llamado por el Padre, y que con ese corazón dispuesto, como ese dador alegre, hoy traes ofrenda, hoy traes diezmos delante del Señor, porque sabes que lo hace por gratitud, porque ya lo que Dios hizo en tu vida. Padre, oramos que tu palabra sea, Señor, sembrada en el corazón de tus hijos, y que las ofrendas, los diezmos, Dios, que ellos puedan traer
poder sea una expresión de gratitud del corazón, oh Dios, sabiendo, Padre, que ellos siembran en buena tierra y verán manifestados los frutos en su tiempo. Te doy gracias, Dios, por la vida de tu iglesia, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que se establece bajo una palabra de fe, una iglesia que se levanta y que sabe que saldrá de este lugar empoderada para manifestar el gobierno de Cristo. Es la iglesia que viene con gozo, con alegría y dice: yo traigo para el Señor de lo que he recibido de Él. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia que ofrenda puede decir amén.